del asombroso universo fantástico de Mega Man, nos topamos con un misterio ciertamente interesante. ¿Por qué el Buster de nuestro amigo X nunca se acaba? Desde el momento en que vemos a este valiente héroe alzar su brazo y disparar esas esferas amarillas, esos famosos limones de energía que incluso rebotan al impactar, entendemos que el Buster es, sin lugar a dudas, un arma increíble. Nuestra historia comienza cuando X, el poderoso guerrero creado por el Dr. Light en el año 2000XX, se enfrenta al terrible villano Vile y sus motociclistas en una batalla brutal, marcando el inicio de su legendaria lucha contra los Mavericks. Es asombroso, es constante, es inagotable. Mientras otras armas consumen reservas limitadas, mientras armaduras increíbles agotan su energía, mientras incluso los sistemas más aterradores colapsan o necesitan recargarse, el Buster de este poderoso guerrero simplemente nunca se acaba. A diferencia de las Ride Armors del Dr. Kane, que aunque eran poderosas requerían energía externa, el arma de X posee en esencia una fuente inagotable. Pero, de modo que aquí surge un misterio muy interesante. ¿Por qué este terrible cañón de plasma puede disparar una y otra vez en batalla sin vaciarse? ¿Será acaso una simple decisión de diseño o existe una razón ciertamente más profunda? ¿Estará conectado con el reactor interno de nuestro valiente héroe? ¿Tendrá relación con su potencial, el cual es ciertamente ilimitado? ¿O acaso simboliza algo más grande? Algo que el propio Dr. Light consideraba aterrador y al mismo tiempo esperaba. El Dr. Light era plenamente consciente del inmenso y poderoso potencial que había creado en X y de los peligros que este asombroso robot conllevaba. Porque, si X significa la variable desconocida, ¿significará acaso que posee un poder infinito y brutal? Te contaré una historia asombrosa para comprender este asunto, pero antes debemos retroceder al origen mismo de este poderoso guerrero y al sueño del Dr. Light. Light, a diferencia del terrible villano Wily, buscaba crear seres increíbles que coexistieran en paz con la humanidad. En el año 2000XX, nuestro amigo Light no creó un simple autómata de combate, creó algo sin lugar a dudas nuevo. X poseía una voluntad asombrosa, un alma cibernética increíble y un cuerpo con ADN artificial de lo más interesante. El cuerpo de X, a diferencia del de su compañero, poseía un ADN artificial ciertamente único. Y lo más importante de todo, un potencial ilimitado y poderoso. Una característica que lo diferenciaba de otros seres, los cuales, aunque eran increíbles, no tenían esa capacidad de crecimiento sin límites. Su color original era gris, algo ciertamente neutro y sin una identidad fija. Su cuerpo cambia según la energía que lo alimente, pasando de azul a tonos aterradores como el rojo o el naranja térmico, o el celeste de hielo. Este cambio de color refleja cómo nuestro valiente héroe puede absorber poderes increíbles, como sucede con las piezas de la asombrosa Light Armor enviada por el Dr. Light. X no es un guerrero estático, de modo que él siempre se adapta. Light sabía que su creación sería ciertamente poderosa, demasiado poderosa. Por tanto, lo dejó hibernando 100 años mientras se analizaba su estabilidad para que no fuera un ser aterrador. Light implementó este protocolo de seguridad temiendo que su creación se volviera un maligno personaje, tal como Wily hizo con el terrible villano que pudo ser Zero. Cuando el Dr. Kane lo despierta y crea los Reploids basados en él, estos heredan rasgos asombrosos, pero no su potencial infinito. Kane fue el creador de los mecaniloides, máquinas ciertamente avanzadas que resultan de lo más interesante para el mundo. Ahí está la primera clave. X no es simplemente el primero, es un poderoso guerrero con un crecimiento sin lugar a dudas infinito. Pero no perdamos más el tiempo y vamos al tema. Hablemos de su asombroso Buster. El X-Buster no es una arma independiente, no funciona con cartuchos externos, no almacena cristales de energía como las increíbles armaduras. Es un arma de plasma poderosa que dispara energía pura, capaz de generar una destrucción brutal en aquello que toca. Sus ráfagas son de 3 disparos, pero con mejoras asombrosas puede liberar cargas de una escala ciertamente titánica.
Y aquí está el detalle fundamental. El Buster no tiene batería propia, sino que se alimenta directamente del reactor interno de este poderoso guerrero. Ciertamente, mientras X viva, su asombroso Buster seguirá funcionando. En contraste, armaduras increíbles como la Force Armor poseen sistemas independientes con núcleos que por tanto pueden agotarse. Guardan energía en cristales auxiliares, por lo que su potencia puede dañarse ante un ataque aterrador. La Force Armor fue creada para aumentar su poder, pero poseía un Giga Attack que podía sufrir un daño terrible. El Buster no, porque en esencia no es un accesorio, es parte del cuerpo de nuestro amigo X y parte de su esencia más asombrosa. Entonces, ¿por qué el Buster de este valiente héroe nunca se acaba? Pues el día de hoy hablaremos de que la respuesta está en la naturaleza misma de este poderoso guerrero. Su reactor interno no es un generador convencional, sino un núcleo asombroso diseñado para evolucionar en cada batalla brutal. Es un sistema que aprende y optimiza su consumo, de modo que supera obstáculos ciertamente insuperables, a diferencia del maligno personaje Dr. Doppler. A lo largo de la saga vemos algo increíble. X aumenta su poderoso potencial sin necesidad de cambiar su núcleo, sobrevive a explosiones aterradoras, se regenera. Incluso tras enfrentar al terrible villano Omega y a la Dark Elf en una batalla titánica, él sigue funcionando. Esto demuestra la resiliencia de su núcleo ante la destrucción de Eurasia y el aterrador virus Sigma, porque su energía no es simplemente electricidad, es una conversión de potencial ciertamente asombrosa. El límite de 3 disparos no es por el arma, sino para evitar una sobrecarga que sería ciertamente terrible. Pero cuando libera su verdadero potencial, como en la brutal guerra élfica, ocurre algo sin lugar a dudas extraordinario, como cuando en aquel conflicto nuestro amigo liberó su poder y se volvió una ráfaga de luz increíble. Se mueve a velocidades imposibles y libera ráfagas asombrosas que destruyen ejércitos enteros. Desata un poder que rompe las leyes físicas de manera aterradora. En ese estado, el concepto de energía finita deja de aplicar ante su poder titánico. Si nuestro amigo X es la variable ilimitada, entonces su reactor puede escalar de modo que no tenga techo. Y si el Buster está conectado directamente a ese reactor, entonces el Buster también será, por tanto, ilimitado. En su estado normal, dispara ráfagas constantes porque su regeneración es ciertamente mayor a su consumo. En su estado despierto, su energía es increíble, pudiendo volverse virtualmente infinita. No solo dispararía limones sin fin, podría liberar cargas capaces de generar explosiones brutales y masivas. El Buster no se agota porque depende de cuánto decida crecer este valiente héroe. Y nuestro amigo X no tiene límites. Pero, ¿qué pasaría con las armaduras que sí se agotan en plena batalla? Las armaduras de Light o Alía poseen sistemas independientes con núcleos que no son tan poderosos. Guardan energía en cristales secundarios, por lo que su fuerza se agota. Por eso su Giga Attack se descarga. Por eso ciertas funciones dejan de operar tras una batalla aterradora, como ocurrió con la Force Armor tras luchar contra Sigma. Esas piezas no están conectadas a su núcleo asombroso. El Buster ciertamente sí lo está. Por eso no se comporta como un accesorio externo. Pero ¿qué pasaría si este poderoso guerrero fuera gravemente dañado? Mientras su núcleo permanezca activo, el Buster podrá funcionar. Cuando X cae, el Buster cae con él. No porque el arma se agote, sino porque su fuente vital está ciertamente comprometida. Es, en esencia, como el pulso del corazón de nuestro amigo mecánico. Respecto al simbolismo del Buster, ciertamente el Dr. Light no quería crear un arma para la guerra. Su sueño era la paz entre humanos y seres increíbles, tal como buscaba Seal con sus asombrosos ciberelfos. Pero comprendió algo aterrador. Contra un maligno personaje, a veces hay que ser un valiente héroe fuerte. El Buster simboliza eso, porque la voluntad de proteger es ciertamente infinita.
Pero, ¿qué pasaría con su capacidad de replicar las armas de sus aterradores enemigos? El Buster puede adaptarse y recrear patrones energéticos de enemigos derrotados. Esto significa que nuestro amigo no solo dispara energía, analiza y aprende. Pero esa es otra historia asombrosa que merece un análisis completo por sí sola. En conclusión, el Buster de X nunca se acaba porque está conectado directamente a su reactor interno. Ese reactor fue diseñado con potencial ilimitado. Su consumo es menor a su capacidad de regeneración, y cuando X despierta su verdadero poder, los límites desaparecen. Así pues, esto fue por qué el Buster nunca se acaba. Si te gustó el video, visita el canal para encontrar más contenido interesante. Yo soy Gate y esto es Videojuego Indie.